debate Así son las cosas. Gracias por hacernos compañía, por sumarse con la vocación de cada día, de cada jornada en vivo por la pantalla de la televisión abierta, de generar debate para estimular la conciencia crítica ciudadana en torno de cuestiones que son determinantes para nuestra propia calidad de vida. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, que está ligada con la matriz económica de la ciudad de Río Cuarto. Una ciudad que extraoficialmente, el censo todavía no se conocen los números oficiales, pero establecería que somos 200.000 habitantes, 200.000 personas viviendo en Río Cuarto. Ya es una ciudad de dimensiones que tiene una escala demográfica que hace pensar que no se puede subsistir con la lógica económica que la ha caracterizado a lo largo de estos más de 230 años de historia. Pero además la ciudad es determinante en su lógica económica con lo que ocurre en todo el sur de la provincia de Córdoba. Así que es muy importante saber en qué punto nos encontramos económicamente hablando y qué podemos hacer, no para cambiar de un día para otro la matriz económica, sino para potenciar sectores que hagan sustentable, y ya voy a tratar de especificar qué alcance tiene el término, que hagan sustentable a la ciudad de Río Cuarto y que no caiga en las lógicas que grandes urbes han tenido, con bolsones estructurales de pobreza muy difíciles de erradicar. Por eso es importante el relevamiento que ha realizado la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto a pedido de la municipalidad. Y vamos a hoy intercambiar pareceres con los tres actores que participaron de esta cuestión. Por un lado, la municipalidad que pidió el relevamiento, por otro lado, la facultad que lo hizo y por otro lado, el Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicio, que es quien debe también, desde la lógica de los que ponen cada día en función la economía de la ciudad, pensar en el Río Cuarto que se viene. En rigor, de verdad, en el Gran Río Cuarto, porque ya es un conglomerado urbano que incluye a la localidad de Santa Catalina, Olver y también a Las Higueras. Voy a saludar a los invitados, a Fabio Dércole. ¿Cómo va, Fabio? Hola, gracias por la invitación. Docente universitario en varias universidades, que la lista es larga, pero empezó en la Universidad Nacional de Río Cuarto y ahora su experiencia lo convocan de todos lados. Y además trabajaste en el relevamiento. Sí. ¿Es lo mismo censo que relevamiento? Relevamiento es una palabra rara. Sinceramente, estoy cumpliendo 15 años de profesión y de docencia en unos meses. Sigo sin saber la etimología de relevamiento. Es rara. ¿Te gusta más censo? No, pero recolección de datos. Pero sí es cierto que lo usamos a diario. Sí, relevamiento. Sí. Es palabra rara, sí las hay. Pero no, digamos, un relevamiento, una recolección de datos puede ser por muestreo o por censo. Se supone que en un censo uno pretende tener un registro, es el alcance, ¿no? Lo que uno quiere hacer. Después lo que más lo consiga, parecido a la realidad. No solamente a la realidad, sino que de cada uno de los elementos que integran esa población. En el caso que mencionabas recién del censo de población y vivienda, son las personas, sí, los habitantes. En este caso, no son personas, sino que son locales donde se desarrolla alguna actividad económica en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, ya vamos a especificar esta cuestión. ¿Qué fue lo que fueron a buscar como dato? Está también con nosotros Joaquín Monzo, que es coordinador de Desarrollo Industrial de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto. Gracias por venir, Joaquín. No, de nada, Guillermo. Bueno, ustedes impulsaron esto, ¿no? Pidieron saber en qué punto estábamos. Tal cual. Esto nos encomendó el intendente en la segunda gestión cuando dio origen a la Secretaría de Desarrollo, en cabeza del ingeniero Germán Di Vela, y encomendó esta actividad que era prioridad para la Secretaría, que sin información no podemos gestionar. Así que apenas comenzamos la gestión en la Secretaría, la segunda gestión del intendente Llamosa, lo primero que hicimos fue contactarnos con la universidad a fin de dar cumplimiento a la ordenanza 1507 del año 2007, que hace 15 años que el censo no se realizaba. Y 15 años, exacto. Ya no sirven los datos de 15 años. No, por supuesto que no, y estábamos trabajando a ciegas, ya que no tenemos información precisa. Esa ordenanza dice que el censo se debe realizar cada 5 años. Así que bueno, dimos con el convenio con la Facultad de Ciencias Económicas
para dar cumplimiento a esa Hacía 3 ordenanza. lustros que no se venía haciendo. Tal cual. Se fue salteando el Exacto. cumplimiento de la ordenanza. Sí. Así que bueno, concretamos el convenio que hicimos con la facultad y bueno, y ya pronto vamos a tener el informe final del censo que nos va a otorgar la facultad. Bueno, y está también con nosotros Marcelo Bordolini, que es vocal titular del CESI Río Cuarto, el Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios. ¿Todo es intuitivo en Río Cuarto respecto de lo económico o se puede saber bien cómo es la matriz económica? Esto lo que dice Joaquín respecto de, bueno, navegamos a ciegas, ¿es tan así? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme, por invitar al CESIS. En realidad los datos estadísticos no se disponían hasta el momento. Uno tiene ideas de cómo se desenvuelve la actividad económica, pero no tiene un plafón estructural y acabado como el que podamos tener a través de un censo. De cualquier manera, la presunción esta de que el Río Cuarto es una ciudad que ha perdido industrialización es real, digamos. No es una quimera pensar en esto. Que tenemos menos industria. Exactamente. Que, bueno, ni hablar de los 80, ¿no? Exactamente. En los 80 hay como un germen de un Río Cuarto industrial que después se detuvo, ¿no? Exactamente. Hubo un divorcio, creo que algunas promociones industriales que se dieron en provincias vecinas colaboraron para que los industriales decidieran radicarse en otras localidades. Y eso hizo, exactamente. Y eso hizo también que se produjera una ciudad, se perdiera la visión de ciudad industrial y se pasara a esta visión que vos mencionabas de una ciudad decididamente comercial. Y bueno, es un proceso que arrancó hace un tiempo y que va a costar bastante volver a estructurarlo, volver a configurar un Río Cuarto industrial pujante. Y creo que la base de entender qué es lo que nos está pasando tiene que ver con estos datos. Tiene que ver con los datos, con poder analizarlos, poder entender qué está pasando hoy para fijar objetivos, porque si no es como que no tenés una idea acabada, ¿no? Sí, después lo vamos a discutir si queremos una ciudad industrial o si la necesitamos, porque hay mucha gente, mucha población que dice, ¿para qué una ciudad industrial con los problemas que ello conlleva? Ambientales, sociales, a veces. Bueno, pero lo que pasa es que esta matriz económica no da para que viva tanta gente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los datos. ¿No están, los datos finales todavía no están, Fabio? Sí, es así. Nosotros, desde la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, organizamos, como bien decías, a pedido de la municipalidad, organizamos un operativo en 2 etapas. Una primera etapa que consistió en un barrido para registrar toda actividad económica visible desde la calle. Es decir, operativamente un censista va caminando, si ve un local donde se desarrolla algún tipo de actividad que puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro, pero una actividad económica al fin, se registraba. Siempre dentro del ejido urbano eso. Bueno, dentro del Gran Río Cuarto. Entonces se abrió un rectángulo que abarca desde Santa Catalina en un extremo hasta Las Higueras en otro extremo. Ese rectángulo fue lo que se incluyó como Gran Río Cuarto. Así que bueno, por eso hay establecimientos que están bastante lejos de lo que estamos habituados, o sea, mucho más lejos, por ejemplo, de lo que queda el canal en relación al centro. Hay todavía establecimientos y han sido registrados. Mucho más lejos. Pero, por ejemplo, todas las actividades que están en el parque industrial. Sí, fueron relevadas. Sí. Es decir, que agarró una persona, calle por calle, actividad visible. Sí, no fue una persona, sino que fueron muchas personas. Digo, me refiero para ejemplificar todo lo que se ve. Lo que no se ve, o sea, supongamos que hubiese una fábrica que está operando dentro de un edificio y no tiene ningún cartel, ninguna señalización, absolutamente nada que desde la calle se pueda presumir que haya una actividad económica, y en algunos casos, que por referencia el censista se enteró, fueron registrados, pero esos casos no se incluyen en la base de datos pública que estamos entregamos los otros días a la Es decir, que si no había un cartel identificatorio, para ustedes no había actividad ahí.
no es que no hay, no se registra y no se publica esa información. No se publica esa información. Si se puede registrar, se registra, pero no se publica. Lo importante es que la base de datos que se va a publicar son establecimientos visibles, gente que ha dicho, acá estoy desarrollando mi actividad. Claro, o sea, no es un secreto lo que hace. Claro, por más que a veces no sea una cuestión de secretismo, yo conozco empresarios que no quieren ningún cartel en ningún lado. La actividad está formalizada, tienen 20, 30 empleados. Tienen su vidriera en redes sociales, etcétera. Y no quieren, por la propia naturaleza del trabajo que realizan, no necesitan exponerse, o a veces por la naturaleza del trabajo que realizan. Conozco, por ejemplo, actividades que están ligadas a la industria alimenticia, que va mucha gente a pedir y prefieren no identificarlo. Y no quiere decir que la actividad no esté registrada. ¿No hay un riesgo de que no sea fiel a la realidad? Exacto. Por eso yo lo que explicaba es que el censo tiene por objetivo ser, y vos decías, lo más fiel a esa realidad. Sí. Lo que ocurre es que los errores o las imprecisiones son de otra índole, por ejemplo, cuando trabajamos con una muestra, que sabemos que estamos trabajando con una parte. Entonces hay un error estadístico. Acá los errores son de otra naturaleza, también sabemos cómo lidiar y bueno, hay... Ahora, debe haber llevado mucho tiempo hacer esto, Fabio. Claro, varios meses, y hay registros por referencia, o sea que, es decir, nos comentan que en tal lugar hay cierta actividad. Bueno, por supuesto que esto puede tener... Bueno, esa fue la primera etapa, registrar lo que se ve. Después de registrar lo que se ve, los censistas marcaban si había una presunción de algún tipo de fabricación, aunque fuese como una actividad secundaria o terciaria de esa empresa, es decir, que no fuese su actividad principal. Si ese establecimiento, esa actividad que llevaba a cabo, implica un proceso de fabricación, entonces lo marcábamos para poder aplicarlo un cuestionario más extenso en la segunda etapa, que es lo que técnicamente sería el censo industrial, propiamente dicho. Está bien. Lo que pregunto es, ¿todas las actividades se registraron hasta un kiosco? Una iglesia, una escuela. Organización. Todo También, lo que... O sea, AFIP tiene un nomenclador, o sea, no hace falta que estuviera registrado en AFIP el local. No se le preguntó en ningún momento esa información, ni tampoco se publica esa información. No es un dato en estas circunstancias. Lo que queremos saber es cuántos establecimientos hay. Pero sí, efectivamente, una persona que desarrolla un servicio profesional en su casa y tiene una placa que dice contador público o algo así, se registraba. Una iglesia, alguien puede decir, eso no es actividad económica. Bueno, existe un código en AFIP para registrar una iglesia o un establecimiento religioso, una institución educativa, lo que sea. Por más que sea público o privado, eso no importa. Si es una ONG, una fundación, todo eso se registra. Bueno, un kiosco. Un kiosco sí, se una registraron mucho. Un zapatero se registró, digamos. Sí, todo. Todo tipo de prestaciones se registraron. ¿El número que finalmente conformaron cuál es? Bueno, más o menos... Hay unos alrededor de 10.000 establecimientos, y había explicado por qué no doy el número exacto, pero hay alrededor de 10.000 establecimientos en todo el Gran Río Cuarto. Se utilizaron esto en un tamaño de unas 300 manzanas, ¿sí? El reglamento abarcó unas 300 manzanas entre todo el Gran Río Cuarto, algunas manzanas enormes y otras más pequeñas, y un recorrido de casi 2.000 kilómetros, ¿sí? de caminata de los censistas, un equipo de 80 censistas para hacer todo esto, 7 supervisores, 2 jefes de campo, yo quien coordinó y Ana Bianco quien dirigió todo el proyecto. Todo ese equipo trabajó para producir esa tabla de datos. De ahí, por ejemplo, de estos aproximadamente 10.000, los que son estrictamente visibles, que no hay ninguna duda de su visibilidad, que no hay ningún secreto de su actividad, ni estaríamos violando secreto estadístico ni privacidad, es decir, en tal lugar, de tal dirección, hay un local. Son son casi 9.000 establecimientos en la ciudad de Río Cuarto, son unos 250 en Las Higueras y 141 en Santa Catalina, y hay unos 13 establecimientos ubicados en forma visible en áreas que están fuera del ejido, pero por algún motivo las registramos igual porque están como identificadas con el Gran Río Cuarto de todas maneras. Puede que falte algún que otro establecimiento, lógico, porque tiene la imprecisión de la forma de que este operativo fue presencial, fue físico, fue en la calle. Entonces, como bien explicaba, todo lo que
se desenvuelve en un mundo que ha cambiado con mucha tecnología, donde a lo mejor tu vidriera es completamente virtual, puede que no haya sido registrada. Sí, de hecho hay hasta casas de ventas de ropa que son muy exitosas que están dentro de un departamento, ¿no? Con lo cual que no está registrado esa actividad. Por eso es importante entender, y hay propuestas para hacer esto, digamos, de una tercera etapa, de ampliar con otras metodologías que permitan capturar esa información. Y además de esta enumeración, estos 8.000 y pico en Río Sí, son Cuarto, casi 9.000 en Río Cuarto. casi 9.000 en Río Cuarto, más los 250 de La Higuera Y 140 de Santa Catalina. de Santa Catalina. Además de esa enumeración, ¿qué otro dato fueron a buscar? Así, a simple vista y sin entrar en análisis y en procesos de investigación específicos, se puede decir, por ejemplo, que establecimientos que hayan declarado realizar, porque una vez que localizábamos el establecimiento, el censista registraba más o menos la ubicación y demás, pero luego ingresaba a consultar qué se hace ahí. No se hace por lo que me parece, sino por lo que declaró el establecimiento al censista. Bueno, hay un 0,6% de establecimientos que realizan actividad primaria. Para que se entienda, actividad primaria es directamente agricultura, ganadería, pesca, bueno, eso es minería y demás. Son actividades extractivas. Obviamente, en un entorno urbano es difícil encontrar establecimientos que realicen esa actividad. Sí, por ejemplo, una quinta para producir... Por ejemplo. Hortalizas. Hortalizas, Por claro. ejemplo. Entonces, es razonable que sea poco. Uno dice una ciudad ligada al agro, como puede ser, bueno, convengamos que este es un censo urbano. Exacto. Luego, establecimientos que declararon una actividad principal del sector secundario. El sector secundario abarca la fabricación artesanal, la fabricación de manera industrial, esto es con división de trabajo, línea de montaje, por lo cual requiere más de una persona y demás, y la construcción, el sector de la construcción también, y la generación de energía y provisión de servicios como el agua y demás, todo esto es sector secundario. O sea, no la provisión de servicio del agua en sí, sino la potabilización, bueno, todo el proceso de poner a disposición. Una planta embotelladora, por ejemplo. Sí, pero eso sería fábrica. Me refiero a la potabilización del agua para distribuirla a los hogares, a la generación de energía para distribuirla a los hogares. Está claro. Bueno, eso abarca casi el 6%. 6%. 0,06 la actividad primaria. 6%. No, la anterior. Perdón, 0,6. 0,6 la actividad primaria. Sí, casi el 1%. 6% secundaria. 6% secundaria. Sí. Un 90, casi, no llega al 91%, es toda actividad terciaria. Esto es comercio y servicios propiamente dichos, ya sean servicios públicos, por ejemplo. En este sector incluye las escuelas, las iglesias, los kioscos, la zapatería, la venta indumentaria, cualquier actividad de índole comercial y de servicios, ya sean de sector privado, público o organizaciones sin fines de lucro. Y hay aproximadamente, no llega al 3%, un 2,8% de establecimientos que no pudimos determinar qué tipo de actividad realizan porque se negaron a responder o porque hubo alguna imprecisión en el registro o alguna incoherencia insalvable, que es bastante bajo el porcentaje considerando la cantidad de establecimientos. Pero bueno, en fin. ¿Y dónde están las industrias ahí? En el sector secundario. En el sector secundario. Son menos de ese 6%. Es decir que esta lógica que planteábamos, que hay un retroceso de la actividad industrial, está registrado en el relevamiento. Sí, los números estos no sorprenden. Porque antes se hablaba de un 10%. Claro, el censo de Río Cuarto, el anterior, daba cerca de un 10%. A veces los números, hay que ver también el número, qué nivel de actividad tiene, digamos, ¿no? Porque vos podés tener una sola industria que reemplace a 10 industrias de menor envergadura. Pero evidentemente marca una tendencia de la desindustrialización que se ha producido en Río Cuarto y nos muestra, digamos, de que esto que vos hablabas recién de que si queremos una ciudad o no queremos una ciudad industrial, me parece que es una paradoja o un mito ya, porque hay muchas ciudades en Argentina que conviven con las industrias de manera muy eficiente y efectiva. Y de hecho Río Cuarto... Incluso algunas más chicas que Río Cuarto, que tienen más... Como por ejemplo Villa María. Villa María lo tiene, pero como por ejemplo San Francisco. Exactamente. ¿No?
que han podido armonizar las actividades de manera tal de que haya una convivencia, digamos, estructural, una convivencia armónica entre la industria, la comunidad, el comercio. Y creo que Río Cuarto hoy tiene una oportunidad muy buena porque hoy en día contamos con varios desarrollos donde se pueden generar ecosistemas industriales. Hoy contamos con el Parque Industrial del CESI, contamos con el Parque Industrial de Río Cuarto. Hay ecosistemas armados donde el industrial puede encontrar ahí esta posibilidad de desarrollarse armónicamente en un ambiente adecuado, ¿no? Ahora, ¿es una cuestión económica o de ADN de los que tienen que impulsar, emprender en Río Cuarto? Esto de no tener lo industrial como una referencia. Yo creo que normalmente las actividades se desarrollan en función de las cuestiones o las situaciones que se encuentran localmente, ¿no? Y creo que por ahí la oportunidad de desarrollar que tiene Río Cuarto, digamos, después de salir de esta promoción industrial de San Luis y todo demás, que fue muy golpeada, no tuvo un contexto, porque cuando nosotros hablamos de actividad industrial, hablamos de una actividad de mediano y largo plazo. Es decir, el que invierte en una actividad industrial no piensa en una inversión que a lo mejor la recupera en 1 o 2 años, sino que piensa en un proyecto que normalmente abarca varias décadas. Entonces vos cuando pensás eso necesitas un ambiente propicio, necesitas crédito, necesitas tierra, necesitas recursos, Pero si necesitas lo tiene trabajo. a 130 kilómetros Villa María, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Bueno, porque... si son las mismas políticas económicas, sí, macroeconómicas. creo que Villa María, digamos, tuvo un empuje muy importante desde el punto de vista político, generó un parque industrial antes que Río Cuarto, un parque industrial muy grande, y además tiene un producto que Pero el Parque Industrial de Río Cuarto es anterior al de Villa María. Sí, pero el de Villa María fue posterior, pero fue muy promocionado y muy ¿cómo te puedo explicar? Muy promocionado desde el punto de vista político y con muchas facilidades, digamos, ¿no? La política estableció que vamos para allá porque esto genera empleo. Exactamente. ¿Esto faltó acá? Yo creo que lo que faltó acá fue, viste, la convicción de que las personas o los desarrollos industriales generan realmente crecimiento sostenible, ¿no? Sí, sí. Cuando vos hablas de empleo de calidad, tenés que hablar del empleo industrial. Entonces, creo que, digamos, hoy Río Cuarto tiene una oportunidad única, olvidémonos del pasado, porque tenemos una universidad que genera ingenieros, ingenieros químicos, pero si industriales. no No, tiene pero industria digo, para los pero tiene, empleos, no, por supuesto, pero tiene formación de recursos humanos, tiene, digamos, inversiones industriales en el último tiempo que se han desarrollado muy bien. Y creo que está faltando un poquito de esto de tener un poquito más de continuidad en las políticas a nivel macro y a nivel micro, como para que Río Cuarto despegue definitivamente. Yo soy un convencido que puede despegar Río Cuarto. Bueno, se necesita el impulso, ¿no? Sí. de la política y la determinación, pero también se necesita la apuesta particular de distintos sectores. Con estos datos, Joaquín, porque la verdad que si uno mira en el contexto es dramático que en 15 años Río Cuarto haya perdido el 40% de sus industrias, pasamos del 10 al 6%. Sí. Hemos registrado cerca de 900 establecimientos que realizan algún tipo de fabricación. Esto lo digo a título personal. Incluso de esas 900 hay algunas que estarían fuera del porcentaje que dije recién. ¿Y esto por qué es? Porque se declaran como actividades, como establecimientos donde la actividad es netamente comercial, pero hay alguna línea de lo que se vende en ese comercio o hay algo Que es industrializado. que es o artesanal o de fabricación. Pongo un ejemplo, a ver si lo entiendo. Hay una heladería muy conocida que hace paletas. Eso, Bueno. ¿una industria? Eso debería ser fábrica, exacto. Eso y es lo industria. hace. No se autopercibe como industrial. Fábrica de alfajores. Perdón. Claro. ¿Fábrica de alfajores? Sí. Vamos. Hay un tema acá, para que se den cuenta la complejidad del problema. Sí. Si por una cuestión de estrategia comercial, el establecimiento decide
que es de índole artesanal, porque eso es un valor. ¿Se entiende lo que Valor digo? de venta, un Valor, sí, porque esto que yo vendo es artesanal. elaborado con la receta de la abuela. Nos complica Una la vida para marcarlo como industrial. Yo quiero que se entienda, entonces, No, no, está bien, por está eso, cuando hablamos, estamos tratando de hablar de fabricación. Después hay una subclasificación de artesanal e industrial. Pero además hay otra cuestión, estas son todas hipótesis que por supuesto ahora hay que investigarlas, no están resueltas con el censo así porque sí, que son, bueno, a ver, hay establecimientos que no tienen como una actividad principal la fabricación, sino que se dedican casi todo al comercio, pero les interesa fabricar. Y eso es un dato, porque si tienen una línea y tarde o temprano van a terminar produciendo el 100% de lo que venden, si es que invierten y se pueden desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces es un dato saber que hay establecimientos que hoy están clasificados en el sector terciario, pero que tienen como visión o misión a largo plazo ser industriales. Eso es lo que tampoco sabíamos de la ciudad. Y con este censo al menos se puede aproximar un poco esa información, porque los cuestionarios que se utilizaron, sobre todo el de la segunda etapa, apunta a identificar ese tipo de establecimientos, en los que no son por naturaleza industriales, pero sí tienen ese interés y algo de fabricación ya incluyen. No quiero decir marcas, pero hay establecimientos que han empezado a lo mejor fabricando billeteras en un lugar donde vendían todas cosas que no eran fabricación propia. Y hoy son marcas muy grandes a nivel nacional. Entonces, todo el mundo empieza de un garage. Todo, sí, por algo. Entonces, es decir, que podríamos tener más actividad industrial que todavía no termina de arrancar. No termina de arrancar. Eso es un dato que hay que, para eso hay que hacer un análisis complementario, cualitativo, hay que tomar esta base, hay que profundizar, ir a los casos puntuales, y todo eso es un trabajo de investigación que puede hacer integrantes de la facultad, la sociedad civil, que solicita la información y colabora. Bueno, ¿esto para qué le sirve? O inicialmente establece bueno, acá estamos. Tal cual, es una foto de una realidad, por eso no vamos a discutir sobre el número, porque es lo que hoy tenemos en la ciudad y en el Gran Río Cuarto, y, bueno, y en función de esta información, la intención del gobierno es trabajar junto con las instituciones, con el CESI, con el Consejo Económico y Social, al fin de, como decía Fabio, ahora investigar sobre estas tablas brutas de información y poder tomar información sobre eso. Recién decías, Fabio, también esto de lo visible y no visible. El año pasado modificamos la ordenanza de promoción industrial para incluir nuevas industrias de la ciudad que no son visibles, muchas de ellas, como todas las 4.0, las industrias sin chimenea, que hoy en Río Cuarto tenemos muchísimas de esas. Muchos, sí. Y incluso hoy no podemos tener tampoco ese dato, porque ese dato va mediante una metodología de referencia, ¿no? O sea, sabemos que en un edificio quizás hay 50 personas trabajando, registradas como debe ser, pero no están visibles. Habitualmente los ingenieros en software, en telecomunicación y todas estas cosas no están en locales a la calle con un cartel de referencia, sí, ¿no? estoy haciendo software. Estoy haciendo software. Y en Río Cuarto hay mucha actividad de 4.0, por eso se tomó la decisión de incluirla dentro de la promoción industrial para que fomentar esa actividad como la actividad cultural también. Sí, porque además, tal vez, no lo sé, lo pongo como un interrogante periodístico. ¿Hay que traer industria pesada para Río Cuarto, por ejemplo? Claro. ¿Conviene eso? ¿Hay que invertir tanto para que venga, a lo mejor se instale una industria de dimensiones que dé 200 empleos y tenga estabilidad? Muchas veces pensamos en industria de eso, la industria pesada, la metalmecánica, la grande, pero existen estas industrias que llevan muchísima cantidad de empleo y de desarrollo, y que no necesariamente son industrias pesadas, estas que vemos en un parque industrial, no necesariamente, ¿no? Las industrias de Río Cuarto que hemos podido trabajar en estos casi 3 años de gestión y que podemos ir relevando, podemos decir que tenemos muchas industrias de la industria alimenticia, o sea, ligada a la actividad primaria. Si bien estamos en una zona urbana, pero dentro de nuestro ejido tenemos muchas industrias alimenticia animal y alimenticia humana. Somos referentes incluso en la industria alimenticia animal a nivel país en Río Cuarto.
Podría decirte que tenemos casi el 70% de la producción de esa industria acá en nuestra ciudad. Eso se podría potenciar. Totalmente. Hay también ahí una cuestión que está ligada con algunos procesos que uno los da como necesarios para instalar determinada lógica económica y que después terminan resultando una zanahoria que nos hace correr. Lo pienso, lo voy a traducir. Cuando se instaló la gran empresa avícola sobre la Ruta 8, se pensó que iba a ser un ancla para que mucha actividad ligada a la industria avícola viniese aquí. Tal cual. Y eso no pasó. No pasó. ¿No? No, y también por ahí hipótesis que uno tiene, imagina que decimos que la industria trae muchísimo más empleo. Sí. Hay industrias unipersonales o pequeñas industrias con muy poca cantidad de empleo, y tenemos comercios de Río Cuarto con más de 50, 100 personas, empleados trabajando en sus empresas. Entonces, a veces esa confusión de la magnitud por la actividad económica o por la facturación, a veces no tiene una relación directa. Sí, y además en un comercio que está cambiando mucho. La percepción es esa. De todas maneras, ¿cuántos socios tiene activos Cesis hoy? Y llega a los 1000. 1000 socios. Sí, sí. Tiene un universo de 9000, de 9000 actividades, pareciera un porcentaje reducido. Hemos notado últimamente, digamos, que se ha perdido un poco ese deseo de pertenecer y colaborar y participar. ¿Eso ¿no? por qué? Creo que la gente está las personas, los industriales, muchas empresas están, lo vemos a diario en la pelea diaria, ¿no? Claro, buscan la salida individual. Y la pelea diaria, no sé si la salida individual, pero cada uno, digamos, se ha complejizado tanto la actividad económica, donde vos como industrial no podés importar, tenés que tener un departamento de comercio exterior, tenés que, digamos, si sos una empresa armada, ¿no?, de mediana envergadura, te cuesta conseguir las materias primas, es decir, hay muchas cosas en el día a día que te quitan, te hacen poner toda la energía ahí, ¿no? Entonces, para que además tener una actividad... Claro, porque la actividad esta es una actividad vocacional, la actividad de pertenecer. Nosotros del CESI estamos haciendo un trabajo muy, muy importante de fortalecimiento de las cámaras, pero vos ves que la generación de los que pertenecen o quieren participar es una generación de más 40. Y de menos 40 ya cuesta que la gente se acerque y participe, ¿no? Ha cambiado culturalmente también, ¿no? No tiene nada que ver también. Creo que el tema de la participación ciudadana es un tema que abarca no solamente a la actividad empresarial, sino que en general ha pasado se ha pasado eso. Y bueno, creo que hoy en día lo bueno de todo esto es que a veces la posibilidad de tener un censo, de tener datos, te permite trabajar en proyectos concretos. Es decir, bueno, a ver, somos una zona netamente agroindustrial y teníamos que tener 1000 empresas agroindustriales y tenemos 100. Bueno, ¿qué hacemos para tener las 900 que nos faltan, digamos, ¿no? Pero ¿dónde hay que pelear? ¿Dónde peleó Villa María? O sea, esa política que se alineó con el gobierno nacional, consiguió recursos, créditos. ¿Cómo lo hicieron? O sea, habrá que copiar a los que les fue bien. Exactamente. Yo creo que ahí, viste que nunca cuando buscas alguna cuestión, nunca la causa es una sola, ¿no? Siempre los sistemas son multicausales y tiene que ver con la voluntad de las personas, con la parte política, con la parte macroeconómica. Yo creo que esto que mencionaba Fabio, es importante de interpretar a aquellas personas que hoy quieren hacer una industria, ¿por qué no la están haciendo? Es decir, ¿por qué yo tengo la fabricación, vendo la billetera de cuero y quiero ponerme y estoy ahí y no la hago, Convengamos que hoy el que tiene unos recursos para invertir le conviene estar en el mercado financiero y no andar renegando. Y bueno, creo que lo que vos decís es totalmente cierto, digamos, esto de... Hemos perdido el rumbo de una sociedad productiva y más a un rumbo de una sociedad consumista y estamos privilegiando más la demanda que la oferta. Entonces ahí viene un poquito todo este descalabro. Pero yo creo que Río Cuarto tiene un potencial enorme. Vos fíjate que esta región está mirada a nivel mundial como una de las principales regiones productoras de maíz. Es decir, a nivel mundial.
Río Cuarto y zona, digamos, ¿no? El sur de Córdoba. Y tiene así un montón de cosas que yo creo que hace falta política. Creo que el acceso al crédito, la estabilidad macroeconómica puede ser importante. Y bueno, y me parece que hay tanta inestabilidad, tantos tipos de cambios, tanta, viste, que también eso desalienta un poco, ¿no? Pero a eso le pasa a todos por igual. Sí, puede ser, pero cuando vos ves... Por igual, digamos, no es que... Sí, pero cuando vos ves... todos tienen los 50 sí, tipos de cambio. ¿Por qué sí. nos pega a nosotros y a otros no? Pero bueno, creo que cuando estábamos con posibilidad de salir de esta coyuntura, de abandonar la historia de esta promoción industrial, de todo esto, no... Creo que hay... Cuando vos ves la industria de Villa María, se desarrolló, pero tampoco es que hay tantas nuevas industrias, digamos, ¿no? Es como que viene con una industria de antes que... la leche claro, estaba en Villa María, digamos, no es que vos podés ir a San Luis a fabricar... pero eso es lo que me parece que hizo Sí. Villa María, que no hizo Río Cuarto, detectar en tiempo y forma cuál era su potencial y trabajar sobre eso. Exactamente. Hay una escuela de lechería en Villa María que lo pusieron y dijeron, bueno, ¿qué tenemos alrededor? Tambo. Sí. Vamos para allá. Sí. Acá Río Cuarto ha tardado, de hecho todavía estamos viendo para dónde vamos. Sí. Bueno, como decía recién esto de la industria alimenticia animal, bueno, quizás sea este perfil, Sí, tal cual. ¿me entendés? Que quizás lo podamos confirmar con esta información, si bien es una hipótesis o lo venimos trabajando, pero con la información del relevamiento económico, quizás certifiquemos que realmente tenemos ese perfil industrial o ese rubro industrial que potenciar. Bueno, sí. hay posibilidades que el Estado, con políticas públicas, con la información que la facultad de la universidad ha permitido recolectar, puede establecer lineamientos para que la economía vaya para un lado o para el otro. ¿Tiene herramientas, recursos? Bueno, a ver, las herramientas... ¿Puede obligar, hagan esto? No, las herramientas municipales, a ver, a veces para el sector industrial suelen ser escasas, ¿no? O sea, más allá de una promoción industrial o favorecer la localización de la industria en un sector de la ciudad o acompañarla en algunas gestiones ya con provincia o con nación, o sea, son las herramientas que tiene la ciudad. Sí podemos trabajar en el perfil de la ciudad, ir definiendo un perfil de ciudad para establecer políticas en función de eso, pero con las herramientas que un municipio no puede darle a una industria de este tipo, ¿no? Bueno, ¿y eso cambiará con estos números o seguirán con las mismas limitaciones? No, a ver, las limitaciones van a seguir existiendo porque el Estado municipal no va a poder darle quizás todo lo que necesita una industria para radicarse en una ciudad y demás. O sea, tampoco lo hizo Villa María. En su momento Villa María sí acomodó un parque industrial donde colaboró con las industrias para la radicación de las industrias en ese parque industrial. Y las opciones, bueno, a veces los parques industriales compiten como si fuesen barrios, ¿no? O sea, ¿a dónde me voy? O quizás por una cuestión logística de la empresa les es más cómodo estar en un lugar que en el otro, en función de dónde va su producto final. Entonces, bueno, eso por ahí no tenemos poder de decisión nosotros sobre el privado, pero sí podemos acompañar o tratar de ayudar para que se establezcan en la ciudad y darle las mejores herramientas que estén al alcance, ¿no? Creo que eso hay que marcar una diferencia y creo que hoy en día en Río Cuarto los industriales o la gente que queremos el desarrollo tenemos interlocutores, ¿sí? Que eso es importante a la hora de... A lo mejor la municipalidad no te da el dinero, no te da el crédito, pero sí te vincula, sí te genera relacionamiento con la provincia de Córdoba. Escucha, digamos, no le dice arréglensela a ustedes. Nos escucha. Creo que hay que marcar una diferencia y creo que, por eso cuando te hablaba que están dadas las condiciones, creo que hoy en día hay una voluntad política en el municipio de Río Cuarto como para entender que la industria es importante en la ciudad. Y creo que también hay un relacionamiento político importante con el gobierno de la provincia. Y también el gobierno de la provincia trabaja bastante para el desarrollo industrial. Trabaja bastante con la UIC, trabaja bastante con las cámaras empresarias. Y bueno, esto lo quiero destacar porque hemos pasado también instancias de otros gobiernos donde tampoco éramos muy escuchados, ¿no? Y éramos muy recibidos. Hoy en día tenemos la posibilidad de plantear los problemas y de transitar juntos un camino que a lo mejor con estos números empieza a ser un camino donde ya tenga hitos y objetivos y proyectos, ¿no? Conjuntos. Eso creo que tenemos
tenemos que tener la convicción y tenemos que trabajar para eso. Fabio, ¿alguna otra información que ahora en una segunda etapa pueda surgir? Por ejemplo, cantidad de empleo, porque sobre eso no trabajaron, ¿o sí? Sí, se intentó preguntar en el barrido, es decir, a todos los establecimientos, cuántas personas ocupaban y cuáles eran sus niveles de venta. Nada, fue muy difícil obtener respuesta a esas dos preguntas. Porque viste cómo es, Fabio, a todos nos va mal, siempre nos va mal. ¿Cómo entonces, le va? Me está yendo mal. Por eso por las dudas, ¿no? Hay dos motivos por los cuales esa información no se incluye en las tablas que se publican. Una es porque no se puede, por una cuestión de secreto estadístico. O sea, acá hay que balancear entre el derecho al acceso a la información, porque toda la sociedad tiene derecho al acceso, pero por otro lado, respeto a la privacidad de quienes están formando parte de esta tabla. Ese equilibrio se consigue, por ejemplo, no publicando esa info. Pero además tiene una gran cantidad de ausencia de respuestas. Entonces ahí se requiere, en ese caso es muestra, pero el problema es que no es muestra aleatoria, entonces no es censo para esas preguntas. Está bien. Entonces se requiere herramientas, que hay gente que puede lidiar con eso, pero hay que trabajarlo porque con esto era voluntario. O sea, detectaban una actividad, golpeaban. ¿Y si la persona no quería asumir que la tenía la actividad, la registraban igual? Sí, claro. Sí, estaba a la vista y si no hay ningún secreto, se registra igual. Lo que pasa es que, bueno, se marcaba que en el establecimiento no aclararon si fabricaban o no, exactamente cuál es el tipo de actividad. Hay veces que uno es muy obvio, si vende helado, es una heladería, pero no sabemos si el helado lo vende solamente o lo fabrica. Bueno, hay una serie de información que si no te terminan de responder, no se puede saber. Algo importante, te sumo, Fabio, que hizo la facultad es la geolocalización de todos estos comercios visibles, ¿no? Que se relevaron. Entonces, la ciudad va a contar con un mapa de calor. ¿Y dónde está la actividad económica? ¿Dónde está la actividad económica? O algún privado que quiera en algún momento conocer, quiero poner una panadería. ¿Dónde están las panaderías de la ciudad? ¿Dónde me conviene? ¿Dónde hay menos panadería para aprovechar? Exacto. Eso no es menor. Y además habilita cuestiones que incluso pueden implicar contribuciones a nivel científico. Me explico. Esto que estaban comentando ustedes y demás son procesos dinámicos e históricos. Se llaman mundos pequeños. Donde nosotros estamos es un mundo pequeño. La verdad que estamos hablando de centenas de establecimientos, no de miles de millones que tiende infinito. Estamos hablando de centenas de establecimientos de distintos tamaños. Algunos son muy pequeños, otros muy grandes. Basta con que cierre uno para que un barrio quede desierto. O sea, pasan cosas. O sea, esa actividad económica impacta en el territorio. La ciudad de Río Cuarto, como bien vos mencionás, hoy tiene una magnitud que es incomparable con la que tenía en los 80 en términos de población y de extensión territorial, lo cual implica que aún si la industria no hubiese decrecido, que no estoy cuestionando eso porque lo hizo, pero aún sin decrecer, sí podría pasar que reduzca su participación porque se demandan nuevos servicios y actividades ligadas con la vida cotidiana, que sé yo, peluquerías, panaderías, etcétera, etcétera, que se necesitan en los nuevos centros. Río Cuarto no tiene un centro. Nosotros hablamos del centro de Río Cuarto como si fuera una localidad pequeña alrededor de la plaza con todo. La verdad es que cuando uno ve el mapa que generó este censo, es evidente que hay muchos centros. Y esto, ¿En dónde están? ¿Dónde los han detectado? ¿Cómo se...? Bueno, históricamente tenemos las grandes calles o avenidas principales, pero la verdad es que incluso no quiero estigmatizar, pero bueno, en barrios donde uno no creería, porque los tiene en la mente como barrios de pocos recursos, etcétera, etcétera, hay una gran cantidad de actividad terciaria que presta los servicios a esa población que vive ahí. Andanorte, Barrio Alberdi, por ejemplo. Sí, no, pero no me refiero a eso, me refiero a barrios más concretos, un barrio. Como que cada barrio tiene su propio centro hoy en día. Entonces la ciudad podría tener, o sea, para esto hay que usar una técnica de clasificación y ver qué funciona como centro y qué no, pero una forma de saberlo es, por ejemplo, porque se repiten los rubros, pero se repiten las marcas. Es decir, si yo tengo una X panadería, y una X carnicería, y una X verdulería, y
están en otro barrio, están de nuevo las mismas marcas, muy cerquitas entre sí, es porque han construido un nuevo centro comercial en torno a eso. ¿Y cuántos han detectado No, eso? no, porque eso hay que hacer un análisis. Hay Pero que te hacer un digo, análisis. la tabla ya está lista para hacer eso, hay que dedicar el tiempo y el recurso que es a lo que... A eso le sumo, Fabio, desde la Secretaría junto con el CESI se está trabajando en los centros comerciales a cielo abierto, Sí. que es esto, de definir en ciertos espacios de la ciudad donde, o sea... Donde ya está la donde actividad, ya estaba la actividad mejorarle las y condiciones. suponíamos que existía un centro, que no era el centro puntual de la ciudad, bueno, colaborar con ese espacio para fortalecerlos, ayudarlos, acompañarlos, para que se desarrolle eso en distintos sectores de la ciudad y también para que no esté todo concentrado en el ejido urbano del microcentro. ¿Y qué significa el concepto? Digamos, ¿cuál es? ¿Mejorar la infraestructura pública en Exacto. torno de esa actividad Sí, económica? Tiene cuestiones de infraestructura, de capacitación, de mejoramiento del espacio de influencia. Bueno, es un programa que lo están trabajando el CESI junto con la Secretaría de Desarrollo, el área puntualmente comercial, para este año ya dar comienzo con los primeros deseos. ¿El CESI vio venir esto de la atomización de la actividad comercial en Río Cuarto? Porque siempre los que cuestionan al centro empresario dicen, bueno, es una corporación que responde a los comerciantes del centro-centro. Sí. ¿Esto es real o ya no es así? No, ya no es así. Nosotros ya tenemos presencia y participación de comerciantes de toda la ciudad. Digamos que se han acercado, que han visto en el CESIS, sobre todo durante la pandemia y toda esa situación que se dio, que fue muy complicada. No nos olvidemos que hace 2 años que salimos de la pandemia. Y bueno, creo que se acercó y creo que está participando y digamos, y aportando también sus opiniones y tratando de esto de que su voz sea escuchada, ¿no? Y el CESI tratando de incluir y derribar un poco el mito que vos mencionabas recién de el CESI, que es netamente centrista, digamos, ¿no? Hoy en día estamos con un centro mucho más participativo y como nunca trabajando codo a codo con la Secretaría de Desarrollo y trabajando para que, bueno, se pueda desarrollar la ciudad. Una cosa importante mencionar de las industrias es que la actividad industrial genera propiamente actividad comercial y de servicios. Es decir, la actividad industrial en sí mismo no es una isla, digamos, no es gente en una línea de montaje fabricando, sino que requiere de muchas cosas: servicio de limpieza, servicio de guardia, gente que hace mantenimiento. Potencia las otras actividades. Potencia muchísimo las otras actividades. Es decir, hay muchas actividades terciarias derivadas de la actividad secundaria y también potencia la actividad primaria, ¿no? Lo que es cierto también, y esto lo hemos analizado también con Fabio en alguna época, que la actividad comercial y de servicio hace que la calidad del empleo que tenemos es muy volátil, ¿no? Acá se caen 5 puntos de actividad laboral y se recuperan rápidamente, pero eso no es bueno para una economía. Peor es que no se recuperaran, pero sí. Bueno. No, pero es un poco lo que comentaban más temprano, digamos. No es lo mismo desmontar una actividad comercial o sea, a ver, no es lo mismo decir, bueno, cierro. Yo estoy estereotipando, pero insisto para que se entienda. Simplificando. Bajo el telgopor, saco las dicroicas, que desmantelo una maquinaria tremenda. Sí. Y que no es una fácil. línea de montaje cuesta muchísimo hacerla. Entonces es muy factible que una industria trabaje años a pérdida antes de decidir cerrar. Mientras que en una actividad comercial o de servicios privada no lo va a hacer. Te da 6 va a meses aguantar de tiempo, meses, exactamente, no hay. Pero hay algo también, y que esto a nivel teórico, insisto, hay que ver los datos y tampoco es tan simple como, listo, se hizo un censo y analicemos los datos, porque lo ideal sería poder comparar hacia atrás y comparar hacia el futuro. Y 15 años hacia atrás no es tan fácil comparar. Entonces, hay ciertas hipótesis que no vamos a poder testear nunca porque la información simplemente no existió ante la pandemia, por ejemplo. ¿Qué pasó con la pandemia en Río Cuarto? No lo vamos a saber nunca. Entonces, no tener información es un problema para tener claras las ideas. Pero, por eso digo como a nivel teórico,
hay una cosa que son las ventajas comparativas y que por más que a gente no le guste la teoría en sí, funciona. Es decir, ante una misma macro, ante una misma circunstancia, pueden ser muy pocos los factores que hagan que en un lugar desarrolle la industria y en la otra potencie el servicio, sí, claro, solo por el hecho de que no es que hubiera sido malo desarrollar industria acá, sino que era mucho mejor, estoy exagerando, pero sí, mucho mejor el servicio. Basta con que pase ese pequeño sesgo para que ya no se te desarrolle una actividad. Bueno, pero también el Estado puede con la información, exacto, alentar, sí, o desalentar determinadas actividades. No, sobre todo porque nosotros, voy a citar un ejemplo que no genera tanta... bueno, hay muchas actividades que ahora está pasando esto, pero... lo que pasó con las canchas de pádel en su momento, ¿no? Que todo el mundo ponía canchas de pádel. Ahora ha vuelto el pádel un poco a recuperarse, pero hubo un momento que era... bueno, pero era sabido. Ahora hay alguna actividad, un par de actividades que, en Argentina pasa que mucho. También está pasando eso. Que como a 2 o 3 le fue bien, están todos yendo para allá. Y parece que el Estado también tiene que decir, miren, ¿por qué no hacen otra cosa? Porque ya esto hay mucho. No digo prohibírselo, desalentarlo o estimularlo con otro tipo de actividad. ¿Eso es posible? Y me parece que está en manos del privado las decisiones. Sí. Le veo difícil que el Estado pueda influir. Pasó con los telecentros, no sé si te acordás. Sí, los telecentros también. Bueno, pero hay un salto tecnológico, sí, ¿no? Sí, que generó eso. Sí, lo generó, pero en su momento, cuando era el auge de la comunicación, existieron millones de telecentros, uno cada 100 metros había, o cibercafé y estas actividades. Me parece que son decisiones del privado y ahí el Estado... que no hay que meterse. Están generando empleo, están generando desarrollo, me parece que yo... Por más que no tengan futuro, no tiene que decir nada el Estado. ¿No? Decir, mirá, esto ya es una cuestión personal, pero me parece que es muy difícil que el Estado pueda condicionarlo. Sí. Hay comportamientos que se llaman... ay, no me salen ahora. Bueno, comportamientos de masas, sí, que son modas, avalanchas, ahí está, avalanchas, etcétera, etcétera, que se dan. Nosotros a veces pensamos que todo el mundo actúa de manera extremadamente racional y la verdad es que no. Ocurren estos efectos de imitación, sí, sí, y están estudiados, o sea, se sabe que pasan y también se pueden anticipar. Yo creo que un poco lo que decía antes, por más que vos decías, la macro es la misma para todo el país, el territorio no es igual, entonces el mismo territorio responde distinto. Lo que sí está claro que mejores condiciones macro y de estabilidad y previsibilidad, por ejemplo, evitaría que todo el mundo trate de agarrarse de la única opción viable. Exacto, ese tipo de cuestiones. Les agradezco que hayan venido. La verdad que es muy interesante alimentar este debate y alimentar también la posibilidad de que tengamos un desarrollo planificado y sustentable de la ciudad, y de eso se trata. Les agradezco que hayan tenido la predisposición de venir. Muchas gracias. A ustedes por estar ahí. Mañana vamos a hablar de cómo impactará en Río Cuarto, la región, la provincia, la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente. En una semana en donde se especula incluso con la posibilidad de que venga Horacio Rodríguez Larreta a la ciudad de Río Cuarto ya a desarrollar actividades, posicionado como presidenciable de la fuerza opositora principal. Bueno, el no de Macri para ser candidato a presidente, ¿cómo mueve el tablero en Río Cuarto, la región y la provincia? El debate de mañana en Así Son las Cosas. Gracias por estar ahí.